2 de abril de 1982. El Atlántico Sur fue escenario de una guerra que marcó para siempre la historia argentina. Durante 74 días, miles de soldados enfrentaron el frío, el miedo y el combate en las Islas Malvinas. Muchos eran apenas jóvenes, pero lucharon con un valor que perdura en la memoria. Más allá de las decisiones políticas, esta es la historia de su coraje, su sacrificio y el recuerdo de quienes dieron todo en uno de los capítulos más dolorosos del país. Hoy, vamos a ver una entrevista a Claudio Omar García, uno de los muchos jóvenes que pelearon por Malvinas y por la patria argentina. Bueno, hola, buenas a todos. Hoy estamos con Claudio Omar García y nos va a contar su experiencia en Malvinas. Nuestra primera pregunta es: ¿qué se te pasó por la cabeza y cómo te sentiste cuando te llamaron a la guerra? En ese momento yo había entrado a hacer el servicio militar en febrero de 1982. Sí. Había terminado la secundaria en diciembre del año anterior, en el 81, en el 82 entré a hacer el servicio militar obligatorio. Había pedido 2 años de prórroga para terminar la secundaria. Después del 2 de abril nos informan, cuando estábamos haciendo la instrucción, que íbamos a ir a Malvinas. En ese momento con calma, porque era de suponerse de que uno pensaba de que no iba a haber guerra y nada por el estilo, ¿no? Sí. Eso es lo que fue la primera sensación. Después, una vez que estuvimos allá, las cosas fueron cambiando y bueno, lamentablemente terminamos en un conflicto bélico. ¿Perteneciste? Y si tuviste alguna misión que recuerdes. Yo era un soldado conscripto. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio, terminaba eso y seguía mi vida civil como cualquier otro. No tenía cargo cuando fui a Malvinas, fui como soldado y nuestra tarea principal en Malvinas fue hacer campos minados. Esa fue nuestra tarea principal y de lo cual nos dedicamos en realidad a hacer. ¿Cuál era tu rutina? En Malvinas, bueno, nosotros llegamos a Malvinas el 12 de abril a la mañana. Esto lo quiero aclarar porque, sobre todo por la tarea que tuvimos que hacer nosotros, que es referida al campo minado, ¿no? El 10 de abril a la mañana, como veníamos haciendo la instrucción, todavía no nos habían enseñado a hacer campo minado. Pero el 10 de abril, el sábado 10 de abril a la mañana, nos enseñan a hacer por primera vez campo minado. El sábado mismo a la tarde llaman a nuestros familiares para despedirnos y el domingo 11 a la noche viajamos a Palomar. Palomar tomamos el avión hasta Río Gallego. Un Boeing tomamos, después Río Gallego tomamos otro Boeing para ir a Malvinas. Llegamos a Malvinas el lunes 12 a las 8:30, aproximadamente 8:30 de la mañana. Tuvimos 4 días con todos juntos hasta que después de esos 4 días nos informan a nosotros que teníamos que ir a hacer los trabajos de campo minado a Puerto Darwin. Así que nos trasladan en helicóptero a un grupo nada más que de soldados. Éramos 10. Campos minados eran 2 tipos de campos que hacíamos allá, que era el antipersonal, que era el que lo pisaba, explotaba, y si no, los cazabobos que nosotros le decíamos, que era un piolín de punta a punta, con una estaca en una punta y en el otro, ahí donde se ponía todo el material de explosivo, y el que tocaba el piolín, sobre todo lo poníamos en la orilla del mar, el que tocaba el piolín explotaba. Ese era nuestro trabajo que nos tocó hacer. ¿Hubo algún objeto, amuleto, algo así que haya llegado? Hubo algo que fue una radio, que me llevé una radio Spica chiquita. Sí. Me la había dado mi hermano y más que amuleto como para darme que continuar, era sentirme acompañado por alguien de mi familia, ¿no? No la escuchábamos siempre porque no teníamos pila como para estar todo el día con la radio, ¿no? Pero cada tanto la prendíamos y ahí nos enterábamos en realidad de lo que estaba pasando en la guerra. Porque mucho no sabes estando ahí, no te cuentan mucho, porque lo que menos quieren las autoridades es que vos te encuentres como decepcionado, con más miedo, lo que fuera, si te tienen que contar la realidad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el crucero General Belgrano no nos contaron hasta pasado unos días, cuando lo hundieron, nos enteramos nosotros por Radio Carve, pero eran radios uruguayas, de Argentina no agarraba ninguna, de acá del continente no agarraba nada, es decir, la única que agarraba eran los domingos el fútbol, en el cual estaba un relator de fútbol de radio que se llamaba José María Muñoz, en el cual te decía desde la Quiaca a la Antártida,
llegaba a la radio, y era real. ¿Y conociste a alguien que te haya marcado allá? No, a ver, sí, amigos te vas haciendo después con el correr de los años. Porque, si hay algo que tuvimos en Malvinas era como una hermandad, ¿no? Es decir, una relación muy, muy apegada el uno con el otro. Nosotros, como yo te decía, éramos un grupo de 10 soldados con el cabo primero, y en realidad con los 10 soldados nos movíamos por todos lados. No solo hacíamos el trabajo de campo minado, que sino también teníamos que hacer guardia a la noche y otras cosas. Y la realidad que te hace de amistades porque, bueno, empiezas a hablar de no solo de intimidades, sino de cosas que uno, es decir, estar compartiendo en un pozo o en el galponcito, lo que fuera, qué sé yo, historia de que, por ejemplo, qué te gustaría al volver, qué es lo que te gustaría hacer, cómo era tu vida acá, cómo te llevabas con la familia, lo que fuera, de que otros compañeros te vengan a contar de que querían volver y recomponer la relación con el padre porque no se llevaba bien, qué sé yo, bueno, de ayudarlo en el negocio, bueno, y todo ese tipo de cosas que te nace en ese momento porque uno se siente, qué sé yo, muy sensible a un montón de cosas, entonces tenés ganas de conversar y de hablar, bueno, todo ese tipo de cosas uno lo hablaba, ¿no? ¿Cómo pasaban las noches allá? ¿Cuándo dormías? Dormíamos en un galponcito, Sí. Que ahí entrábamos los 10 apretaditos nada más, porque era algo chiquitito, que ahí donde se ve que dejaban las herramientas de mantenimiento de la escuela. A veces nos pasábamos a la escuela o si no íbamos al pozo del Zorro. Que ahí donde entraban, en el pozo del Zorro, es donde yo les comentaba antes que entraban esas conversaciones que se empezaban a dar entre nosotros, porque estábamos, imagínate, en un pozo ahí paradito o sentadito, lo que fuera, pero ¿qué íbamos a hacer? Mirarnos y conversar. Y ahí donde salían todo ese tipo de cosas. ¿Lo que más valoraste de tu casa o de tu entorno, que antes lo veías como una costumbre? En realidad, fui una persona que siempre, en cuanto a la familia y sobre todo a los amigos también, ¿no? Es decir, a los amigos muchísimo. Yo era en ese momento muy, muy amiguero, ¿no? Siempre valoré y toda mi vida, antes de Malvinas, después de Malvinas, fueron lo que es la familia, los amigos y sobre todo la vida, ¿no? Yo creo que uno vive en una guerra al límite entre la vida y la muerte, y yo creo que valorás mucho eso. Decirles a todos de que traten de empujar para adelante, ¿no? De salir, que siempre hay una salida para todo. Empujar y remar y bueno, y tratar de siempre salir adelante y disfrutar de esto tan lindo, ¿no? Que te da que todos los días puedas hacer algo. ¿Cómo volviste? ¿Y qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? En ese momento lo que quería, más que nada cuando llegué, es venir y salir y andar y juntarme con amigos y hacer un montón de cosas y dije, bueno, el año que viene me prepararé y veré, porque cuando yo terminé la secundaria mi idea era de seguir ingeniería. 84-85 lo hice el ingreso a la UTN, soy de verano, me fue bien, no pude, pero bueno, no pude continuar. En realidad me di cuenta de que había algo que me decía que no tenía que continuar, ¿no? Me enganché en el 87 a estudiar y tomé una carrera que se llamaba Trabajo Social. Ahí te darás cuenta cómo me cambió la cabeza. Bueno, y última pregunta. ¿Te llevas alguna enseñanza de la guerra? Sí. Primero, esto que ya les había mencionado antes, que era el seguir para adelante, no quedarse atrás con todo lo que te pueda ocurrir en la vida cotidiana de todos los días, a empezar a darle valor a todo lo que nos rodea, ya sea no solo del suelo, de lo que es la Argentina, sino de lo que son cada lugar, ¿no? Porque cada lugar tenés costumbres, tradiciones y un montón de cosas que, bueno, no son la misma de uno no tiene por qué compartir todo, pero empecé a dar valor mucho a la música,
La música fue algo que me acompañó siempre, es algo que te saca siempre de alguna situación. Dicen que la guerra es un espacio donde jóvenes que no se conocen ni se odian, se matan entre sí por decisión de viejos que sí se conocen, sí se odian, pero que no se matan entre ellos. Sí, es algo que me pegó mucho esta frase porque es real. Hubo un proceso de desmalvinización muy grande. El proceso de desmalvinización viene de ¿qué viene? A estos muchachos no solo no los reconozcamos, sino ni siquiera los propios cuadros de las Fuerzas Armadas que continuaron en carrera, tampoco era como que le dieron un lugar. Se trató todo lo que de Malvinas, lo que se pueda tapar y hacer. Por eso te digo que los veteranos creo que aportamos muchísimo de que esto no quede en la nada. Hicimos un esfuerzo durante estos años muy grande. La tarea nuestra es seguir malvinizando, que no quede que todo fue en la nada y de que todos desde algún lugar tratemos de llevar un poquito de lo que esto, de que Malvinas a nosotros en el primario cuando éramos chicos nos enseñaban las Malvinas son Argentina. Hoy se dice que las Malvinas fueron, son y serán Argentina.